Hay experimentos malos que todos conocemos, pero muchos son falsos. Sin embargo, ahora nos adentraremos en experimentos que sí fueron realizados, atrocidades que sí tuvieron que vivir miles de personas. Durante la Guerra Civil Española en 1936, científicos y letrados contaban con que mujeres solteras, de ideología de izquierdas, pobres o por cualquier motivo que ellos consideraran no fuesen aptas para ser madres, por lo cual, justo luego del parto robaban los bebés de estas madres y usualmente los enviaban junto a familias de militares o de mujeres infértiles que se apoyaban al régimen. La práctica se prolongó por casi 50 años y generó el robo de 300.000 niños, de los cuales la mayoría no se sabe de su paradero. En el horrible proceso se integraba la ciencia con sus supuestos de mejor o peor paternidad y las órdenes religiosas, puesto que las monjas eran las encargadas de cuidar a los pequeños por un par de días hasta que encontraban un hogar al que eran entregados. Fue tal la necesidad de bebés en esa época que familias católicas o de altos militares incluso pagaban en dinero por tener uno de los pequeños robados. Mientras todo esto ocurre, las madres que parían a sus hijos miraban con decepción al médico, que les mentía diciendo que el pequeño murió en parto y que no se puede ver el cuerpo, para así no levantar sospechas ni denuncias. Es decir, por más de 50 años, la España conservadora, luego de la Guerra Civil, quitó de su familia a miles de niños, con la complicidad de monjas, médicos, clínicas y el gobierno. Luego de la dictadura de Franco en España, al inicio de los 2000, recién se comprobaron los archivos modificados o falsificados de cientos de niños, por lo cual se creó una asociación de verdad y justicia por las madres e hijos arrebatados. En la actualidad, el gobierno reconoce solo parcialmente lo ocurrido, ya que no hay condenas ni investigaciones al respecto. Lo único aceptado fue en el 2022 con la Ley de Memoria Democrática, que incluye robo de bebés como crimen, pero sin una pena concreta de cárcel. El experimento de Filadelfia de 1943 fue un proyecto oficial que se barajó dentro de todas las posibles formas de ganar la Segunda Guerra Mundial. En el papel es un intento militar por invisibilizar un barco, es decir, en el agua crear un campo magnético que permita a la nave gigantesca perder todos sus colores y evitar cualquier tipo de radar, para así atacar la costa enemiga de manera abrupta y sin previo aviso. El documento comenta que el experimento comienza en Filadelfia, contaba con grandes baterías de componentes electromagnéticos para no ser detectada por el radar y varias máquinas que se suponen darían invisibilidad al barco. Hasta aquí todo bien, pero se dice que el barco al partir, luego de 10 minutos desapareció totalmente del horizonte. A las horas, el ejército estadounidense observa espantado el barco estadounidense con su fachada casi oxidada. Dentro del barco se habían acabado las provisiones de 15 días. Había soldados que no recordaban nada, otros presentaban cuadros traumáticos y uno en especial tenía atravesado un pedazo de metal de la nave en el hombro. Desde ahí el proyecto se canceló y se dejó archivado. El tema es que Carl Allen, un investigador cercano a la Marina, envió una carta anónima al diario con el fin de expresar aquel hecho en contra de toda la naturaleza. En estas cartas agrega que todos los soldados volvieron con rasgos psicóticos, traumatizados o simplemente desconectados de la realidad. Además, según Carl, el ejército no utilizó el experimento para volverse invisible, sino que para probar métodos de teletransportación a gran escala. Es decir, buscaban en segundos mover el barco 120.000 kilómetros cercanos a la costa enemiga para atacar. Si bien no existe evidencia de la búsqueda de teletransportación, sí existe el documento del experimento Filadelfia 1943 con fines de invisibilidad marítima, el cual nunca se volvió a mostrar, simplemente se archivó a pesar del trauma y efectos negativos de los 56 pasajeros del barco. El experimento de Tunsken-Gee se llevó a cabo entre 1932 y 1972 por norteamericanos y es uno de los episodios verificados como reales más oscuros y crueles de la historia de USA. El horror consistió en obligar a 600 hombres afroamericanos pobres o encarcelados a participar, de los cuales 399 tenían sífilis sin tratar y 201 sin
ninguna enfermedad. Recordar que la sífilis es una enfermedad horrible en donde partes del cuerpo se van necrosando o dañando, generando graves heridas en toda la piel e incluso generando muerte por infección. Se llevó a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y su objetivo era simplemente observar la evolución natural de la sífilis sin ningún tipo de tratamiento, lo cual es horroroso, comprendiendo que ya en 1947 existían medicamentos para sobrellevar la enfermedad. El desenlace fue fatal, dejaron desvivirse a los 399 hombres, incluso cuando ya existían medicamentos para la enfermedad. Los médicos nunca les dijeron a los participantes que tenían sífilis. Ninguno de los participantes recibió ningún tipo de medicamento real. Con los fallecidos también hacían autopsias para ver cómo avanzaba la enfermedad en el cuerpo. El gobierno afirmó que fue un experimento para buscar mejoras en la población con la enfermedad, bajo la suposición racista de que los morenos tenían componentes o tipo de sangre diferente a lo de los demás. Finalmente dejaron este mundo los hombres infectados, sus parejas que no sabían de la enfermedad. Incluso hay un caso de sífilis congénita en donde una madre dio a luz a un niño con la enfermedad. Recién en 1972 se filtraron los documentos del macabro hecho. Cuando ya no se pudo negar el caso, en 1997 el presidente pidió disculpas públicas e indemnizó a los descendientes de las familias. Este acontecimiento, que remeció todo el poder científico, fue tan controversial que recién ahí emerge la bioética, junto con la necesidad de hacer saber a los voluntarios en lo que están participando, además de la existencia de parámetros éticos médicos mínimos y la conciencia sobre los derechos de todas las personas dentro o fuera de un experimento. En fin, esto ha sido todo por hoy. Quiero que me digas cuál de los experimentos te horrorizó más. Sígueme en Instagram, TikTok, ya que viene contenido exclusivo y adelantos. Recuerda que yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.